Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Este es el informe semanal del trabajo cumplido por la Prefectura de Cotopaxi. Les damos la bienvenida a Huillaicuna. Ropa deportiva llevará la marca Cotopaxi Vive. La Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con el acuerdo establecido con FEDEPROVAC, hizo la entrega de 14 máquinas de coser industriales. Con el corte de la cinta se inauguró el centro de producción. Además, se entregaron las camisetas con los colores de la provincia al prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, y al personal técnico que fue parte de este proceso como muestra del inicio del trabajo. La empresa está abierta desde el lunes 24 de octubre en las instalaciones de FEDEPROVAC. El doctor Armin Maldonado, presidente de FEDEPROVAC, mostró su satisfacción por alcanzar un sueño que se planteó a inicios de este año. Y gracias a ese impulso del señor prefecto, creo que hoy se hace realidad en formar esta empresa. La empresa está al servicio de instituciones educativas, públicas, privadas y ciudadanía en general. Puede acercarse para realizar sus pedidos de confección que serán trabajados por manos cotopaxenses con telas de calidad y a bajo precio. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Primera etapa del proyecto de riego San Isidro en Araques fue entregada a la comunidad. La construcción del sifón en una parte del ramal del sistema de conducción Quilindaña es una obra indispensable debido a que el agua fue destruyendo el canal y podía generarse deslizamientos de tierra, obstruyendo el paso de líquido vital. Este trabajo se hizo con una inversión de $17,000 y ha beneficiado a más de 2,000 regantes de la zona nororiental del cantón Latacunga. En una segunda etapa se construirá el tanque reservorio para la red de conducción y el sistema parcelario. Tobías Cando, presidente del directorio San Isidro Alto, agradeció el trabajo realizado por la Prefectura de Cotopaxi. Dijo además que esta es la primera obra necesaria para contar con el sistema de riego por aspersión que beneficia a más de 100 usuarios en el territorio. La visión es que queremos el agua por sistema de aspersión, lo que es construir un tanque reservorio, la red de conducción y lo que es el sistema parcelario para contribuir con el riego. Este sifón garantiza el caudal de agua para otros canales de riego, como la regional Colatoa, San Marcos, San Antonio, Calapichachillos, entre otros. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Maquinaria de la Prefectura trabaja en el mejoramiento de las vías en Sumbawa. Una volqueta, una motoniveladora, una retroexcavadora, entre otras maquinarias, conforman el equipo pesado que entregó el pasado lunes del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, a los dirigentes de la UNOSIX en Michacalá para ejecutar los trabajos de mantenimiento en varias comunidades de Sumbawa. Las malas condiciones de las vías en las comunidades de esta parroquia obligaron a los dirigentes a solicitar a la autoridad provincial el apoyo inmediato para mejorar toda la red vial, pues esto perjudica a los habitantes para movilizar sus productos a los mercados y a los niños y jóvenes hacia las unidades educativas. Para Apolinario Quispe, presidente de la comunidad de Chicho, la mayor preocupación es que se mejoren lo más rápido posible las vías, porque las más de 2,000 personas de la comunidad no pueden sacar con normalidad sus productos hasta el centro parroquial y hace que se pierda en el campo. Muy preocupado por Huachi, y nosotros como somos de ahí, Simbrío, de que tenemos agricultura de papas, ocas de melloco, alberja, chuchos, todas las etcétera cosas de los productos, no. Y no podemos transportar a la parroquia, a las provincias, no. Mientras tanto, Luis Quispe, presidente de Michacalá, dijo que los ofrecimientos de las autoridades anteriores no se han cumplido, pero ahora la maquinaria está por primera vez en estas vías y se espera que se arregle las cunetas, los pasos de agua y la ampliación de algunas vías en el sector. Los trabajos en cada una de las comunidades se las ejecutará de manera coordinada en 2 etapas, ayudando a solucionar los problemas de vialidad y permitiendo que los productos como las habas, las papas, la cebada, los mellocos que se producen en esta zona se puedan sacar hasta los mercados locales sin mayores inconvenientes. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Proyecto Descanso Feliz capacitará a 1,200 niñas, niños y adolescentes de Cotopaxi. Con el objetivo de fortalecer y sensibilizar sobre derechos sexuales y reproductivos en niñas, niños y adolescentes, a través de la vivencia de sus derechos, se dará inicio a talleres de capacitación en 20 parroquias rurales de Cotopaxi. De manera conjunta, el GAD provincial de Cotopaxi y Plan Internacional emprendieron el proyecto Descanso Feliz. Los talleres para el fortalecimiento de capacidades y sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos a través de la participación activa de 1,200 niños, niñas y adolescentes
de 20 parroquias rurales de Cotopaxi. Milton Alencastro, director de Desarrollo Humano del Gobierno Provincial de Cotopaxi, indicó que la prefectura aporta con alrededor de $20.000. Plan Internacional contribuye con $5.000 para la ejecución de los talleres que durarán 2 meses. El Gobierno provincial aporta con $19.521, el Plan Internacional con $5.300, un total de $24.821 que estamos aportando exclusivamente para los derechos de los niños. Las parroquias que son parte de este proyecto son Alaques, José Huango Bajo, Mulaló, Huangaje, Toacaso y Sinlibí, Guaitacama, Poaló, 11 de noviembre, La Victoria, Belisario Quevedo, Panzaleo, Antonio José Holguín, Cusubamba, Mulalillo, Pilaló, Canchagua, Chuquchilán, Cochapamba y Zumbau. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Asamblea Provincial de Productores Lecheros resolvió enviar una carta abierta al presidente de la República. El pasado jueves 27 de octubre en el Salón de Honor del Gobierno Provincial de Cotopaxi, convocado por la viceprefecta Silvia Bravo Cajas, se desarrolló la Asamblea Provincial de Productores de Leche, donde se analizó la problemática sobre producción y utilización del suero en elaboración de otras bebidas. Después del foro abierto se resolvió entregar una carta pública al presidente de la República a nombre de los pequeños y medianos productores de leche y productores agropecuarios en general, la construcción del Comité de Defensa de los Pequeños y Medianos Productores de la provincia y convocar a una asamblea para construir un comité regional de productores. Debería estar claramente leche, y si es que dice bebida láctea, debe estar bebida láctea. Entonces también como consumidores estamos siendo de cierta forma engañados, ¿no? Además, la carta abierta exige la derogatoria del registro sanitario otorgado a las empresas transnacionales para la producción de bebidas lácteas con base en suero de leche o leche en polvo que ingresa al país. Exige además la disposición de políticas públicas desde el gobierno central y sus instituciones competentes y otras entidades para proteger a los pequeños y medianos productores de leche y productores agropecuarios. Al finalizar, se resolvió también expresar un respaldo a la Universidad Técnica de Cotopaxi y rechazar el proceso de intervención que impulsa el gobierno nacional, declarando que el alma mater es el patrimonio de la provincia de Cotopaxi, construida con el trabajo de los habitantes de esta provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Microempresa La Montañita cuenta con equipamiento para el proceso de pasta de cacao. Hace 13 años se conformó la Asociación de Mujeres La Montañita. Desde entonces han soñado con tener una microempresa a través de la cual se pueda procesar el cacao que se produce en toda esta zona y les ayude a mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Desde el 2013, las 21 socias iniciaron a trabajar de manera artesanal la pasta de cacao en cada uno de sus hogares, labor sacrificada y poco remunerada, por lo que buscaron el apoyo de la empresa privada y del gobierno provincial de Cotopaxi para poder levantar la infraestructura y equipamiento industrial de la microempresa La Montañita. El pasado miércoles 26 de octubre, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, entregó la maquinaria para procesar la pasta de cacao, que comprende una secadora, una tostadora, un molino, una clasificadora de granos, entre otros equipos necesarios para esta labor. La presidenta de la asociación, Alexandra Ayauca, manifestó que se está cumpliendo un sueño tan anhelado de la asociación como es el equipamiento industrial, siendo esta la primera etapa. Solicitó además al prefecto una segunda etapa de equipamiento. Al señor prefecto Jorge Guamán, nuestra inmensa gratitud, porque sin usted no hubiera sido posible, ya que hoy nos entrega lo que es la primera etapa del proyecto. Se está empezando a cumplir nuestros sueños, una microempresa de elaboración de la pasta de cacao. El prefecto de Cotopaxi, al momento de entregar los equipos, resaltó el esfuerzo y la persistencia que hacen que los sueños se cumplan. Por eso, esta no es una pequeña empresa, sino una gran empresa, y la prefectura está dispuesta a seguir apoyando. Es una gran empresa que deben grabar en la cabeza y deben decir: yo tengo empresa y con esa empresa voy a salir, voy a trabajar, voy a generar economía y voy a generar fuentes de trabajo también. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.